Así que voy a ir a verla en el... Ok, bueno, hoy es el 29 de mayo, también día de ñoquis, por si se olvidan los argentinos de comer los ñoquis. Y del Este, Cordobazo. también cordobazo, fecha, Fue el fecha, ¿no? Cordobazo en 1969. Qué bárbaro, esa Hablando de fecha también. ñoquis y hablas del cordobazo. Son demasiadas cosas que se superponen. Este, y bueno, entonces podemos comenzar. No sé si ustedes tienen algún tema que quieran tirar sobre la mesa. No sé. Yo, nada, el texto me encanta y nada, hay siempre como muchas cosas para hablar del texto, pero nada en particular. Sí, Gustavo, yo me quedé me quedó resonando mucho la idea esa que del gozo a través de la cuestión fálica, ¿no? Es decir, del contacto como orgánico, ¿no? Y entonces empecé como a buscar más aquella cuestión de, para yo llegar al gozo, preciso tener un deseo, ¿cierto? Tengo que ir atrás. Ese está antes, es el que va a detonar. Entonces ahí cuando empecé a buscar sobre el deseo y todo, y empecé a delirar, me fui con Freud y con Lacan, las dos percepciones así, y eh, ay, por Dios, entré en un laberinto que me encantó porque entonces ahí conseguí unos trabajos sobre Lacan y la percepción que él tiene del deseo desde Hegel y todo aquel ya, contexto de, sí, y dije, "Claro, qué interesante, porque aquí podemos empezar a entender esas pulsiones del amor y cómo es que el deseo me lleva a eso, ¿no? Es decir, a construir un discurso sobre todo el sistema del deseo, sobre hacia dónde voy, cómo domino al otro, o cómo es que percibo el dominio del otro hacia mí, ¿no? Y llevar eso al teatro me va a poner bueno, a delirar, ¿no? el amor siempre fue leído como lucha, ¿no? Ujú. Es un espacio agónico de lucha, este, tanto dentro del sujeto como en relación al otro. Ahora, lo interesante en lo que vos decís, vamos a decir la palabra goce, porque el gozo Ah, brasilero se perdón, confunde goce, con el goce. gozo español que no Disculpa. tiene nada que ver con la acá. El goce, el goce, Ese. el goce, el goce es ese vacío, ese resto vital, incorporal, que no se ha corporalizado por medio del significante y que queda en el sujeto como un vacío. Mm, Es el vacío de la castración, ¿no es cierto? El vacío de la castración va a ser, ¿cómo podríamos decirlo? Recubierto, el vacío de la castración y el de la no relación sexual, o como consecuencia, va a ser recubierto por el amor. No puede haber amor si no hay castración. Entonces, y ahí viene lo que vos decís, la articulación con el deseo, porque sí, el goce no te lleva directamente al deseo. Lo que te lleva al deseo es el amor que está tratando de rellenar ese vacío eh, y obviamente puede ser de dos maneras, para seguir lo que Marta planteó en las clases últimas. Puede ser como suplencia, el amor como suplencia, o el amor como prótesis. El amor como prótesis es rellenar eso con cualquier cosa. El sujeto no asume que no hay relación sexual, el sujeto no admite eh, confrontarse con la castración y entonces rellena ese agujero con historias de amor. Historias mm, de amor o mejor enamoramiento, si ustedes quieren, o con quién sabe qué otra cosa, con prótesis, que funcionan como prótesis que llenan. Pero para Lacan, como no hay relación sexual, no hay media naranja. La prótesis, el sujeto vive todavía en la ilusión que va a encontrar su media naranja.
ese famoso mito de Aristófanes en el banquete. Esa media naranja no existe, pero no lo puede admitir. Ahora, el amor como suplencia es confrontarse con la castración, tanto con el vacío del deseo, del goce, como la falta en el deseo. Hablamos de falta para el deseo. Objeto perdido para siempre. El objeto ha perdido para siempre. Entonces, al admitir esta castración, al admitir que no voy a poder encontrar la media naranja, el amor como suplencia se establece como una condición para un trabajo creativo. Porque yo, como vos decís, sí, el amor como lucha establece una situación de dominación y sometimiento que puede ir alternándose en los parteners, ¿no es cierto?, de una relación amorosa, un día domine el otro ella o lo que sea, depende del tipo de relación. O bien está establecido, hay uno que manda y el otro que obedece. Pero en el amor ya como concebido como suplencia, lo que el sujeto tiene que empezar es a trabajar dos cosas, y que yo he trabajado en este ensayo. Una es separarse del goce y del deseo del otro, con el cual lo marcaron para ser sujeto social, Mm, ¿no? Entonces, esto es siempre el goce y el deseo del otro. Está alienado a ese deseo que tiene que ver, yo me fui a leer, la Gaby sugirió, si quieren, dijo, lean Introducción del Narcisismo, y yo me lo fui a leer, es un texto corto, complicado, es un texto fundamental de Freud, donde Freud introduce por primera vez lo del el yo ideal o el ideal del yo, no se sabe muy bien, el momento en la traducción dice ideal del yo, en otro yo ideal, Lacan tuvo que despejar eso para diferenciarlos, pero Freud todavía lo tiene como en una nebulosa. Eh, Porque el narcisismo es, como me encantó una frase de la Gaby, la guarida de la subjetividad. Guarida de la subjetividad. Y entonces, cuando el amor afecta la guarida de la subjetividad, afecta el narcisismo, Freud habla de narcisismo primario y narcisismo secundario. El narcisismo primario es aquel, digamos, que ubicaríamos en lo que nosotros hablamos cuando hablamos de Condillac, donde todavía no podemos hablar propiamente de sujeto. Sería esta cría humana anterior al estadio del espejo, pero que ya recibe ciertas eh, eh, incitaciones sexuales de las cuales en un momento está pegado a la teta de la madre, forma un cuerpo con el cuerpo de la madre o quien oficie de madre, y en un momento esta cría humana se separa del pecho y dice no. No quiere ser devorado por la madre, todavía no es sujeto, pero ahí hay un narcisismo primario, una primera incipiente embrionaria formación del yo. Y luego viene el narcisismo, que ya ese sería el narcisismo primario. Guarida de la. Esa es la guarida de la subjetividad. Y luego el narcisismo secundario es cuando ya el sujeto va a armar su narcisismo en relación a identificaciones. Identificaciones simbólicas con el ideal del yo en lo simbólico, para seguir ahora Lacan, el ideal del yo está en lo simbólico, el yo ideal en lo imaginario. El ideal del yo para nosotros sería los ideales de actuación o de actor que rigen el mercado actual teatral, ¿no es cierto? Quiero ser como, qué sé yo, tal actor o tal actriz, claro. hay una identificación. Y el yo ideal, volvemos al tema, es
cómo el sujeto se percibe a sí mismo hasta que, como vimos, aparece alguien que le dice, vas a ir vestido así a esa fiesta y le rompe todo el sistema. Entonces, el narcisismo primario, como guarida de la subjetividad, es el que más queda afectado por el desamor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras clases, en nuestros ensayos, de no darle una estocada al narcisismo primario, porque el tipo o la tipa pueden entrar en una angustia peligrosísima. Mm. Entonces hay que tener cuidado de no dar esa estocada, ¿no? Yo les mandé un videíto justo por eso de la Norma Leandro, Ah, cuando esta gran maestra le dice, no sirves. Imagínate, esa es una estocada directa al narcisismo primario, no sirve. Entonces ella dice al final, eso no se le puede hacer a nadie. Se le puede decir, mira, tienes que trabajarlo un poquito más, ¿por qué no te concentras? A ver, dale un poco más de tiempo, no sé, cualquier cosa, pero no darle, tal caso, tratar de ir movilizando las identificaciones del narcisismo secundario, pero no una estocada, una puñalada al narcisismo primario. Eso por un lado. Por el otro, yo estos días, como estaba metido con todo esto del amor, se me dio por volver a ver la película, creo por tercera o cuarta vez, de Romeo y Julieta de Sefirelli. Mm. Y es interesante los primeros 25 minutos, después no pasa nada, pero los primeros 25 minutos yo no cotejé con el texto de Shakespeare, tampoco lo tengo presente. Es interesante porque ahí sí aparece todo otro tema, que es el que vos planteás, José, desde la dialéctica del amo y del esclavo. En el amor, en el amor, el otro es siempre un enemigo. Enemigo que te habita éxtimamente a ti, una parte tuya que funciona en contra, y también el otro como un enemigo, como un enemigo. Entonces ahí se establece la lucha por la dominación y el sometimiento. Bueno, eso Entonces, un planteamiento muy filosófico antiguo, ¿no? ya, 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 Porque, por ejemplo, ya San Agustín lo planteaba, ¿no? Sobre la historia del amor, claro. ¿no? Que el amor son dos fuerzas que se enfrentan, ¿no? Se sí, enfrentan y se contradicen al mismo tiempo. Que precisamente es ese Eros y Tánatos, ¿no? Es decir, Bueno, no pueden no, vivir uno sin el otro, ¿no? no. Porque si no existiera esa contradicción, no existiría el amor, ¿no? Bueno, lo hablamos la vez pasada cuando hablamos Mm. de ese ensayo de Lacan sobre la agresividad. O sea, este enemigo tuyo que te habita es esta parte de agresión, que sí, San Agustín lo plantea cuando Lacan toma ese caso, cuando como niño ve a su hermanito prendido de la teta de su mamá. Lo ama porque es su hermanito, lo odia porque está usando la teta de su madre, o tiene acceso y él no. Entonces, el amor es siempre este juego donde hay agresividad, que puede o no, porque Lacan la diferencia de la agresión, puede no haber un pasaje al acto de la agresividad, donde ya le pegás, donde ya matás, donde ya quién sabe qué cabronadas haces. Entonces, no siempre pasamos a la agresión. Por ahí habría que ver, ¿no? Si cuando hablamos de este maltrato psicológico podríamos mm, admitirlo como agresión, no como agresividad. La agresividad es estructural al sujeto, es estructural al sujeto. El sujeto tiene un componente erótico y, como vos decís, un componente mortífero que es la agresividad. Entonces tenemos este juego de las pulsiones. Entonces, por eso pienso que el amor
como también está rodeado de mitos sociales, de creencias sobre el amor. Yo empecé mi ensayo diciendo que que los aprendices llegan, que la gente llega a un taller de teatro y lo primero que dices es que amo el teatro. Mm, ¿Qué mierda quiere decir con eso, no? O amo el arte. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en general, vaya a saber lo que quiere decir. Y ahí tenés el tema del deseo. Nosotros no conocemos el deseo. Y puede ser que lo que quiera decir es, amo el teatro y yo quiero ser exitosa o exitoso como tal gran actor. Y mm, viene ahora, la contrapartida de esto es que por un lado no sabemos muy bien qué significa esa frase que hacemos teatro por amor, pero también esa frase sostiene algo del deseo muy importante porque, salvo muy escasas excepciones, digamos, yo diría que no puede ser más que un 1 o un 2% de los actores del mundo que pueden vivir de su profesión, sea a través del cine, el teatro o la televisión. Todo el resto, como nosotros, vivimos de otras cosas, pero el teatro no nos ayuda a sobrevivir. Entonces sí, ¿por qué estamos ahí? Estamos por amor, no tiene ninguna otra explicación. Estamos haciendo del teatro una suplencia, bueno, algunos una prótesis, para llenar el vacío de la existencia. Entonces nosotros podemos hacerlo sabiendo que esa tarea de separación del deseo y del goce del otro es una tarea infinita de emancipación. No es de un día para otro, no es de una vez y nada más, es mm. constante y vamos despejando, vamos cotejando, confrontando nuestra castración a través de las distintas experiencias que tenemos, teatrales, donde vamos vislumbrando cosas, conceptos, como sería la palabra que usa José siempre, nuevos conceptos, los refinamos, los ampliamos, los cancelamos, whatever. Entonces, en ese caso, por eso digo, el amor, nosotros estamos en el teatro por amor. Hoy estamos en esta charla por amor. No hay otra explicación. Bueno, nosotros esto eh, no tiene ninguna utilidad más que la que pueda, no, digamos, no tiene ninguna utilidad financiera, económica. Entonces, la mayor parte de la gente que trabaja en el teatro en el mundo trabaja sobre condiciones súper precarias. Entonces, no hay otra explicación. El amor en tanto ligado al deseo. Hay un deseo que no se sabe cuál es, pero en la medida en que la persona insiste, es evidente que hay amor. El amor va metonímicamente yendo de un significante a otro significante en la cadena. Gracias al amor seguimos en la cadena de la vida. Entonces, claro, algunos se estancan porque usan este amor como prótesis. Entonces, lo que quieren es tratar de estar haciendo obras para llenar el vacío, pero no progresan, no crecen, no cuestionan, no abren nuevos rumbos. Entonces no se confrontan con el vacío de la castración. O sea, lo que en el seminario 23 Lacan diría, no inventan un semblante. Simplemente montan una obra, la quieren hacer así, de tal modo, como aprendieron en la facultad, ponen un silloncito, un sofá, un teléfono, whatever, y entonces montan la obra para ver si les va bien en la taquilla, la eligieron también por razones de taquilla. Ahí tenemos sí, un amor al teatro, porque hay gente que labura como loca, pero está comprometida, pero como prótesis. No se confrontan como lo hace Grotowski. Yo creo que Grotowski es el primero que confronta a sus aprendices o actores a esto de el teatro como su amor como suplencia.
Por eso era tan terrible estar en los talleres de Grotowski, porque no era hacer un montaje, no era, ay, nos lo hacemos, lo terminamos, lo estrenamos, nos aplaudieron, la crítica. No, no era eso, era confrontarse con la castración. Y a iniciar el proceso de separación, de descolonización, como quieran llamarlo, de desalienación del discurso hegemónico. Entonces, esa es sobre todo en Grotowski, porque él quiere vislumbrar un teatro que no sea para el capitalismo. Entonces, en fin, creo que esa sería un poco la cuestión. Yo me, me deliré bastante con todo eso. Lo único que no toco en el ensayo, lo digo en la conclusión, es un amor, que es el amor de transferencia, porque si no iba a tener que escribir 5 libros. Entonces, aparte ya lo traté en otros lados. Entonces lo dejé de lado, pero fui trabajando con los distintos mitos que hay del amor, ¿no? Porque siguiendo a Badiou, a mí está el tema, hay dos temas. Uno es el encuentro, Mm. uno se encuentra Sí. y vaya a saber por qué se encuentra. Ahí está el deseo otra vez, José. Mm. Yo siempre ponía el ejemplo ese en mis clases. Ustedes, chicos, van a una fiesta que los invitaron, no conocen a nadie, entran, dan así una pasada de ojo y se enganchan con una o dos personas que les atraen. Ahí hay algo más, Gustavo, que me Ya, parece que es interesante en Badiou, que no está en este texto, sino en otros de él, que creo que está en Rapsodia del Teatro, que es el tema del azar. Eh, porque también me parece importante, digo, asociando a esto, ¿no? A la idea de encuentro. Badiou dice algo así como que el azar es el agenciamiento de una multiplicidad, ¿no? Eh, y vaya a saber uno qué agencia, digamos, en esa multiplicidad. Digamos, todo el tiempo está sucediendo multiplicidades, pero justamente uno encuentra cuando hay algo que agencia, algo que conecta, algo que el une en esa deseo. multiplicidad. Que ese azar está funcionando todo el tiempo, pero hay algo del material significante que de pronto cae como una piedra. ¡Tac! Es esto. No es que no estaba, estaba, pero Claro, yo por eso no hablaría de azar, porque azar claro, sería una lotería, pero no es claro. una lotería. Uno se engancha con cierto, para decirlo en términos hoy de las redes, con cierto perfil y no con otro. No te enganchas con cualquiera. El Con deseo cierto te lleva murmullo también, como, con cierto murmullo de los antepasados bueno, también. claro, ahí se juega todo, como dice Cipriano, ahí se está jugando todo. Pero por eso te digo, hay como un patrón. Claro, no lo reconoces en ese momento, pero si tú te tiras un rato en la cama y piensas en tus experiencias amorosas pasadas, vas a encontrar muchas confluencias, convergencias entre estos otros que formaron parte de tu cadena metonímica amorosa. O sea, yo por eso la escribo como son todos sustitutos del objeto A. Por eso escribo el A y luego los sustitutos, A' a la segunda, A la N. O sea, pero son todos en donde se juega, como dice la Chela, la herencia filogenética, se juega el narcisismo primario, sin lugar a dudas, el secundario, simbólico, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? El ideal del yo, y todas esas cosas están jugadas ahí. Por eso yo le decía a mis estudiantes, ustedes entran, hacen un paneo ocular y de pronto hay una o dos personas que les atraen. No las conocen, pero no todo el mundo entra en el casillero de tu deseo. Entonces, ahí aparece otro tema interesantísimo que yo trabajé al principio, cuando empecé con todo esto, que es un libro precioso. Tendré que volver a leerlo, en aquel momento me pareció precioso, ¿no?
voy a dejarlo entre comillas el precioso, porque a lo mejor si lo leo ahora digo no. Pero, que es el de Baudrillard sobre la seducción, de la Claro, sí. seducción. La seducción, alguien te seduce a vos, pero la seducción empezó antes. Siempre empieza antes, empieza en el deseo. O sea, yo veo a alguien en esa fiesta y como quiera que no, me voy acercando a ver si puedo hacer una conversación y qué sé yo, y a lo sumo al final de la fiesta logro el número de teléfono. Yo puedo decir, ay, sí, le saqué el número de teléfono, lo seduje, todo lo que... Pero en realidad yo estaba seducido antes porque fui capturado por ese perfil que me capturó, que me absorbió. Ahora, ¿qué pasa en ese encuentro? Porque no leí ese libro que decís de teatro de Badiou. En el elogio Badiou tiene algunas contradicciones. Yo marqué una en mi ensayo, que ahora no me acuerdo cuál es. Pero de todas maneras, eh, en este encuentro se juega toda una cosa. Ese encuentro o el enamoramiento después no es casual, por eso digo, no sé si, no usaría la palabra azaroso, que parece azaroso, pero no lo es. Entonces, ¿qué pasa en el enamoramiento? Todas las cargas del yo, libidinales, narcisistas, se van hacia el objeto y el yo queda vaciado, tarado, para decirlo en términos más, uno queda tarado. Yo he vivido una historia, mi última historia de amor y probablemente la más visceral que he tenido, fue con un chavo 40 años menor que yo, imagínate. Fueron 6 años fatales. I Eh, remember. ¿eh? La chela sabe. Entonces, a la chela sabe todos los detalles. Pero yo perdí peso. Mis amigos no sabían ya cómo rescatarme. Completamente vaciado. Creo que en ese tiempo no escribí nada, no publiqué nada. Era toda la libido, todas esas catexis tiradas al objeto. El yo quedaba Estabas así, muy bello. y ahí es donde yo engancharía a José con la dialéctica del amo y del esclavo. Porque ahí es el momento en que el yo queda sometido a la voluntad del otro, dependiendo del otro. No hay manera en el enamoramiento de independizar. Ahora, el enamoramiento no es el amor. El amor empieza después. Yo diría que el amor empieza cuando el otro empieza a tirar los zapitos, ¿no? A echarte, a romperte otra vez esto, a romperte la ilusión de la media naranja. Ay, al final creí que era, pero no era. Mirá lo que me dijo, mirá cómo lo que me hizo, mirá lo que planteó. Empieza a alargar sus cositas y ahí es donde el amor funciona o no. O me quedo ahí y lo llevo al campo de la suplencia, o me quedo atrapado en el campo de la prótesis. Sí, es un cabrón o es una cabrona, pero yo no puedo vivir sin ella o sin él. Y me quedo y le aguanto todo. Lo que en el caso que presentó la Marta Jerez, ¿cómo lo llamó? Una histeria, le puso un título, eh, bueno, ahora no me acuerdo, le puso una rúbrica muy interesante. En esta donde yo lo voy a sostener porque tengo que pelear por este amor, toda esta cosa de la abnegación amorosa, yo voy a pelear. Esto estamos hablando de pareja, pero podemos llevarlo al campo de padre-madre, de hijo-madre, hijo-padre, al campo de director, actor, maestro, aprendiz. Podemos llevarlo a cualquier campo. Entonces, la idea de que no voy a persistir porque yo quiero estar, lo vemos un Gustavo, poquito. no, te hago una pregunta ahí, perdón que te interrumpa, No, pero no, ¿cómo dale, funciona la interrumpan, porque yo transferencia si no ahí? saben que no paro. No, no, ¿cómo funciona la transferencia?
Bueno, dame unos minutos. Quiero completar una idea. Por eso te dije, yo lo dejé de lado en este artículo del amor, porque la Claro, transferencia es muy jodida. claro. Entonces, lo que quería agregar de esto es que eh, en un momento uno queda atrapado por esos mitos de la negación, de sostener la pareja, de tengo que hacer todo lo que sea posible. Pero eso puede ser prótesis, no necesariamente suplencia. Suplencia es cuando hay una forma de inventar eh, semblantes novedosos para el otro. Nunca vas a poder saber cuál es el goce o el deseo del otro, pero puedes tratar de inventar cosas y el otro también, ¿no? Ayer terminé de ver una película sueca donde hay todas varias historias amorosas y una de ellas es de un matrimonio que ya no se entienden, que tienen una hija de 7 8 años, están como alejados, van a un terapeuta y el terapeuta les aconseja que, bueno, como el marido es medio fanático de las carreras de bicicleta, que ella también trate de participar de la carrera de bicicleta. Bueno, ella le dice que no, que prefiere divorciarse, bla, 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 pero al final participan de la carrera, hacen la carrera juntos. Y ahí vemos cómo inventa. En la carrera, durante toda la carrera de 350 kilómetros en bicicleta, pasan muchas cosas. Es muy interesante porque realmente ese camino es una metonimia, ¿no? Del deseo, donde van peleándose, amigándose, besándose, peleándose otra vez, reafirmando que se quieren divorciar, luego que no se quieren divorciar, y al final él la deja plantada a ella en un sillón en la carretera y sigue, y luego vuelve. La va a buscar, ella está llorando ahí, y ella le dice, es que eres un inútil, no sabes plantearme nada, lo que me planteas es lo que a vos te interesa y no piensas en lo que me puede interesar a mí. Y están justo en la puerta de una casita campesina toda derruida. Dice, ni siquiera me propondrías, por ejemplo, remodelar esta casita de mierda. Y luego él, al final de la película, compró la casita para juntos durante que sea una tarea juntos de remodelación de la casita. Ahí se ve bien lo que es el amor como suplencia. A muchos no le interesa la remodelación de una casita de campo porque es muy urbano y no le interesa vivir en el campo. Pero a ella sí, entonces él ahí negocia, ¿no es cierto? Entonces creo que el encuentro es como una fatalidad y hay que tener mucho cuidado. Gustavo, Ahora, sabes que yo también, ahí perdón, yo habla, también diría que hay sí, que disfrutarlo, ¿no? Porque es un momento de euforia. Uno cree que agarró el mundo a las dos manos, pero luego comienza eso a fracturarse, ¿no? Este, entonces, bueno. Y ahí hay dos posibilidades, que el otro sea otro neurótico, y bueno, más o En el menos mejor de los casos. en el mejor de los casos. Pero si es un perverso y uno es neurótico, siempre tiene la última carta, que es la de decir basta, ¿no? Llega un momento, el neurótico no aguanta. 9 semanas y media, ¿no? La película mm, clave para esto. Mm. Entonces, no sé, ¿querías preguntar, José, o me voy por el lado de la sí, tranquilidad? quería, ya que estaba hablando sobre el amor como prótesis y como suplencia, ¿no? Me acordé del texto de aquel de Eric Fromm, el del arte de amar, cuando él Ya, hace la propuesta esa que dice, bueno, amar y está sustentado en cuatro pilares, ¿no? Que son el cuidado, el conocimiento, la protección, ¿cómo se llama? El respeto. Es decir, incluso él lo coloca así en cuatro aspectos, pero los cuatro son contradictorios unos de otros porque precisamente necesita esa dinámica, ¿no? ya, Es simplemente así, porque Eric Fromm es como un referente ahí en esa parte sobre el discurso amoroso, para no hablar tanto de Roland Barthes, sino que va aquí a trabajar realmente cómo que funcionan esas conexiones entre el amor, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención esa vez cuando lo revisé. No he revisado otras cosas de From, pero me gustó mucho eso. Incluso lo Yo lo trabajé releí hace como dos tiempo. años. Hace un tiempo Este, lo trabajé en un artículo que estaba escribiendo sobre Gavlovsky, ¿no? Que con Gavlovsky yo tuve mucho acercamiento hacia el psicoanálisis porque, bueno, él es psicoanalista, ¿no? Y él ya, pasa que ahorita nos distanciamos por cuestiones éticas. ya, Sí, un problema que tuve, una discusión que tuvimos hace un par de años. Pero él tiene su texto tiene varias publicaciones sobre teatro y psicoanálisis, ¿no? Es muy interesante la ya, propuesta que él hace. Pero él siempre hacía como esa referencia, decía, bueno, cuando se crean los vínculos amorosos entre los personajes, por lo menos cuando estamos haciendo el trabajo de dramaturgia, era eso, ¿no? Era conseguir esa parte de dónde es que él está protegiendo, dónde lo cuida, dónde lo respeta, dónde lo conoce y dónde lo puede anular. ya, Entonces uno iba construyendo el personaje así, cómo crear sí, una... Incluso yo escribí una obra de teatro que se llama Fresa, donde el tipo no consigue pareja, entonces él crea un personaje que llama por teléfono todo el tiempo y la mujer le responde exactamente lo que él quiere. Sí, y era así, él la iba a cuidar a ella, pero no era nadie, era una cosa que está en la cabeza de él. Y ya, él termina maltratando a todos los personajes que están alrededor de él, ¿no? Termina incluso en un ya. ¿Te asesinato. acordás de la película No es bueno que el hombre esté solo? Que al final el tipo opta por una muñeca. Una película terrible. No me acuerdo. Pero No, era así, entonces eso ha sido, es como un detonante, sí, no es que sea una fórmula rígida para la creación, sino que es como una herramienta que a veces yo agarro también y me gusta montarme sobre esa onda, ¿no? De ya, cómo funcionan esas cuatro formas y después cómo se anula el personaje. Incluso para cuando hago la construcción de los espectáculos, trato como de hacer siempre esas relaciones entre los personajes y que también ellos mismos se anulen entre ellos, ¿no? O sea, como que se ataquen, que tengan esa contradicción y cree esa fricción para poder darle dinámica a la narración. Entonces creo que eso lo que tú dices es súper interesante porque, es decir, el amor es la cuestión más humana, ¿no? La estamos discutiendo ya, desde el banquete de Platón, estamos con ese conflicto cuando Diótima le dijo, ay, que todo lo bonito es lo bueno. O sea, él dice, no, váyase de aquí y yo me quedo aquí con mi gente. Entonces, eh, es la contradicción, es el discurso siempre del cuidado, de la posesión, pero también es la contradicción. Y me gusta mucho esa imagen, Gustavo, me gusta muchísimo. bueno, También me acordé mucho del texto que te acuerdas de Marguerite Duras, aquel, ¿cómo se llama? La Noa Night, que era así como el envío nocturno, no, la mujer levanta el teléfono y recibe una llamada, y es un tipo que está equivocado. Y ellos comienzan a hablar y crean una conexión amorosa a partir de ahí. Sí, Incluso está la película, ¿no? Que fue grabada en sí, París. Y ellos todo es por el teléfono. Incluso el tipo llega tiene orgasmo y la mujer tiene ah, ya, orgasmo por teléfono, ¿no? Porque es el vértigo aquel, a ese salto de... Ella se construye un ideal. Incluso ellos se ponen de acuerdo en verse en un lugar y ella no llega porque ella le da terror que no sea la cara de lo que ella había visto por el teléfono, ¿no? Lo claro, que ella pero se es imaginaba. masturbatorio en el fondo, onanista. Derrida en el libro sobre Jean-Luc Nancy toma una escena similar. No sé si tendría él la referencia de esa película o de ese libro, pero él toma la escena de dos que por teléfono también llegan al éxtasis, ¿no? Pero, pero uno puede llegar al éxtasis porque, bueno, porque acá está el tema del goce. El goce, dice Lacan, es siempre goce del órgano. Entonces, el goce, el orgasmo se da no tanto por el otro, sino por ti mismo. Mm, Entonces es el juego tuyo con tu propio fantasma. De modo que cuando eso no ocurre, eh, no hay orgasmo. Puede haber descarga, puede haber coito, pero no se llega a ese, porque no se dispara, ¿no es cierto?, esta cosa, eh, otra vez del narcisismo primario,
de satisfacciones primarias, y están como adormecidas. Entonces lo que juega es más el otro narcisismo, identificaciones. Ahora, hay algo que quería decir para entrar en el juego del... Hay algo que vos dijiste que me quedó en la cabeza, bueno, se me fue. Para entrar en el juego de la pregunta de Cipriano, eh, el amor, yo empezaría para entrar en el campo de la transferencia, diciendo que el amor es, establece lo erótico, el eros establece un lazo social, un lazo con el otro. El teatro no puede ser sin el otro, ningún arte puede ser sin el otro, porque nadie hace arte para nadie. Yo le dedico a esa parte, la primera parte del ensayo. O sea, en una literatura, en la pintura, incluso en la música, uno puede escribir, componer y todo, no tiene un otro muy perfilado. Pero en el teatro la presencia y proximidad del otro es ineludible, es un arte que requiere presencia, sea virtual o no, y proximidad. Entonces el otro está ahí, es concreto, es material, diría. Entonces, ahí lo que se establece es un discurso erótico que no es convivial, como querría Dubati, por este componente agresivo. Entonces, eh, la idea es que si es hace lazo social, entonces el amor es un discurso. Tenemos los 4 discursos de Lacan. Uno podría preguntarse, ¿cómo funciona el amor en el discurso del amo? ¿Cómo funciona el amor, o si hay varios, en el discurso de la universidad? Ustedes que están enseñando pueden plantear esas preguntas. ¿Cómo funciona el amor en el discurso histérico? Dios me libre, ¿no? ¿Y cómo funciona el amor? Y ahí llegamos al discurso del analista. Porque la transferencia va a tomar lugar en el campo del discurso del analista. Eh, a ver cómo puedo decirlo rápido. Uno puede estar con el otro o con un analista 3, 4, 5 años, pero el análisis no se inicia hasta que no se instala la transferencia. La instalación de la transferencia es cuando el analizante comienza a posicionar al analista como sujeto supuesto saber. Pero, donde el analista va a ocupar realmente el lugar del objeto A del analizante. O sea, va a haber un semblante, pero la transferencia se inicia, y yo sería un poquito por ahí más arriesgado, cuando el sujeto llega a los límites de su saber. Por eso está 3 años, ay, yo sé lo que me hizo, yo sé lo que pasó, usted sabe, va. Pero llega un momento en que habló, parloteó hasta que se cansó, y en un momento admite que la verdad que no sé lo que está pasando. O sea, de pronto confronta la castración. No sabe. No sabe de su deseo, no sabe de su goce, no sabe de su inconsciente. Y ahí articula la posibilidad de un sujeto supuesto saber que puede funcionar durante mucho tiempo como prótesis, esta transferencia. Pero es cuando el sujeto comienza a hacerse preguntas, porque, como digo, ha llegado a los límites de su saber. Ya se da cuenta que hay cosas que se le escapan y que ya, o que no controla, o con la que no tiene ya más poder, o lo whatever.
Entonces, y ahí puede articular con el semblante del sujeto supuesto saber. Y va a demandar un saber, obviamente. Dígame usted lo que me pasa. Y el analista obviamente no va a responder a la demanda. Porque la demanda, Lacan dice, que es siempre demanda de amor. Ah, Amor. Quiero que me quiera, quiero que, lo que decía José, quiero que usted me cuide, quiero que usted me diga lo que tengo que hacer. Un poco es como un infantilismo, ¿no? Del lado del análisis. Es decir, esa primera articulación. O sea, yo espero todo de usted, pero ahí tiene que llegar al momento de lo que en un momento Lacan llamó eh, eh, ¿cómo le llamaba siempre me olvido, la deposición subjetiva? O sea, mi analista tampoco sabe. Yo tengo que elaborar ese nuevo saber. Yo, yo tengo que elaborar el saber. Entonces el analista puede puntuar, con cuidado, obviamente, porque puede despertar quién sabe qué cosa, pero este, la idea es que tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo como analizante. Entonces, empezar yo a elaborar, a inventar este nuevo saber a partir de todos estos significantes que yo tenía como en una constelación familiar, conocida, sabida, mi papá es así, mi mamá es así, mi hermano es así, mi hijo es así, y de pronto darme cuenta que a lo mejor no, que esa era una versión, y que ahora tengo que empezar, y la otra también es, como se dijo ayer en la clase de Marta, hasta qué punto, cómo el analista puede, de pronto con muchísimo cuidado, tiene que saber cuándo lo tiene que implementar, es para disparar la transferencia. En la paciente de la que hablaban ayer eran 3 años parloteando y no se instalaba la transferencia, no había análisis. Entonces era parloteo puro, o como llama Lacan en el seminario, pura boludez. Las boludeces, dice él, que es la estofa de la que está hecho el psicoanálisis. La gente va a hablar boludez. Pero en un momento con muchísimo riesgo, la analista interviene con una pregunta. ¿Y usted qué grado de participación tiene en todo este drama? ¡Buah! Eso puede llevar a un suicidio. Hay que tener mucho cuidado. En estos dramas que me contó durante 3 años, ¿usted cómo la jugaba? ¿Qué grado de responsabilidad tiene usted? Pues es la pregunta por el deseo. ¿Cómo se jugó su deseo en todo esto? No venga de víctima. Usted se jodió a sí misma. Usted tiene un enemigo que le patea en contra. Bueno, empecemos a hacer preguntas sobre eso. Y ahí sí se instala la transferencia. Por eso digo que es un momento que puede ocurrir en un proceso de aprendizaje o en un proceso de ensayo, porque hay actores que se enamoran del personaje, pero de pronto hay otra parte de Lacan que también puse en mi ensayo. Uno no se enamora del otro como una unidad total, uno se enamora de algún rasgo del otro. La famosa brillo en la nariz del caso de Freud. O del pelo, o de su gesto, o de su mirada, qué sé yo, todas las boludeces que puedan ser. Y uno queda enganchado en eso. Entonces, esta instancia fetichística, o fetichista, ¿no es cierto?, es otra prótesis para ocultar la castración, para sostener que no hay castración y que sí hay relación sexual. por ahí venía mi pregunta en realidad, ¿Ya? porque me parecía ver tanto en los grupos, se me ocurre en otra cosa más recién mientras hablabas, pero bueno, pero para ser más pertinente,
cuando uno conforma grupos, la pregunta es justamente por qué se conforman esos grupos, qué están buscando en ese grupo, que hay algo de que uno no sabe y siempre de alguna manera pasan dos cosas. Por un lado, hay una satisfacción, hay algo de que me gusta, que por eso sigo, pero también algo del disgusto, de algo bueno, no termina de ser del todo, ¿no? Y me parecía justamente esa tensión como interesante, por eso fue la pregunta de la transferencia, qué hay de lo que, esto, del brillo de la nariz, digamos, claro, ¿no? Eh, que siempre es como un imponderable, porque la pregunta es, ¿por qué elegimos trabajar con otros? claro, ¿No? Y ahí sí me parece que por eso lo asociaba a la idea de amor, digamos, también, ¿no? Hay algo, no sé. claro. Sí, Esto por un lado, y por otro lado, perdón, mientras hablabas, se me ocurría también una pregunta que era, ¿quiénes somos nosotros? Como, porque también se arma como una configuración del nosotros, ¿no? Eh, que es una primera persona también. que es una primera persona, sí. Mm, O sea, claro, estás implicado. mm, Estás implicado. ¿Por qué trabajas con ese grupo y no con otro? mm. Y también puede haber que alguien del grupo no te guste y no sabes cómo sacártelo de encima. Entonces, Siempre. claro, Siempre. siempre ocurre. Ahora, yo creo que lo interesante es trabajar justo eso. De pronto, el grupo, pues, generalmente los grupos empiezan a trabajar y empiezan a improvisar, a crear cosas interesantes y ya se entongan, todos están eufóricos, fascinados y qué sé yo. Pero por ahí eso puede ser prótesis, no puede ser una cosa, una creatividad que esté relacionada con lo real. Entonces, está relacionada con la realidad, pero no con lo real. Entonces, la idea es, poniendo el caso de un actor que se enamora de su personaje, tratar de llevarlo a esta pregunta: ¿qué es lo que te enamora? ¿Qué rasgo de Hamlet es el que te captura? Y ahí tiene que hacer el puente con su deseo, con su goce, y por ahí muestra su total alienación a ese rasgo fetichista del personaje, que no le va a permitir ninguna creación interesante de Hamlet. La creación interesante de Hamlet es cuando el actor hace caer ese teatrito de identificación y va a construir un Hamlet desde su singularidad en cuanto al deseo y en cuanto al goce. Si empieza a conocer algo de sí mismo, en qué trabajar esto, en qué estoy yo implicado con este Hamlet. No es que estoy implicado ni con Shakespeare, ni con el director, ni con la... ¿En qué estoy yo? Lo mismo el director. ¿En qué estoy yo implicado al querer llevar a cabo este proyecto de montaje? Porque le voy a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y a lo mejor para nada. Simplemente para una, como vos decís, una satisfacción así del narcisismo secundario. Ser reconocido, ser aplaudido, decir, llevé a cabo el proyecto, lo realicé a pesar de los obstáculos y las circunstancias. Entonces, pero en el campo del arte me parece que estamos en otro plano, y que es el plano de justamente la suplencia, ¿no? En qué yo estoy implicado y cómo me largo a un proceso para que no sea prótesis. Y ahí se juega la subjetividad narcisística del actor, del director o quien sea. Entonces creo que este es un campo muy, muy interesante. Lo que pasa es Muy que eso, interesante. en qué estoy implicado es algo que no puedo saber, no del todo por lo menos, ¿no?
¿ya? Eh, hay No, nunca, algo... nunca vas a saber del todo en qué estás implicado. Claro. Lo que vas a estar implicado es, por eso insisto, en el concepto del inconsciente como transindividual, aquí y ahora, no en otro momento, no en otro lugar. Que Mm. estoy implicado yo hoy. ¿Por qué hoy hago esto? ¿Por qué hoy esto me fascina? A ver, empezar a pensar eso. Y eso tampoco se hace solo. Tenés que tener un otro, porque es un tema amoroso. Siempre Sí, tiene que y estar ese erótico. otro. Y en general el otro que más te cuestione va a ser sobre todo el que más te permita acceder a esa implicación. Porque el actor que te obedece, que está de acuerdo con todo, que no cuestiona nada, te deja, te, te deja ahí sin preguntas. O sea, la idea, en tal caso, la idea tendríamos que pensarla, yo no la he pensado todavía, pero puedo pensarla, en que en el campo de la praxis teatral, donde no hay un terapeuta, ni tiene por qué haberlo, donde el director no tiene, puede, pero no necesita ser el objeto A o el sujeto, bueno, va a ser el sujeto supuesto saber, pero en una experiencia más horizontalizada de poderes, y eso es lo que me olvidé de decir, que el amor, si es un discurso, y por eso hablé de los cuatro discursos, es una forma política. Y si es política, el amor está necesariamente implicado en cuestiones de poder, sea desde el discurso del amo, desde cada uno de los discursos, una forma de implicarse con el poder, porque todo discurso, y si el amor es un discurso, es implica al otro y la relación con el otro siempre implica una relación de poder. Lo político es el poder. Obviamente, ahí hay que meter una cuña, que es la que mete Lacan en el seminario 7. Ok, pero acá está la ética. La ética. ¿En qué sentido es? En el sentido de eh, estoy yo, a ver cómo puedo decirlo, la ética sería no ceder en cuanto al deseo. ¿Mm? Si empezás a ceder, en realidad lo que haces es llevar a cabo el deseo del otro. Lo que hablé antes, la abnegación. Bueno, me callo la boca para no generar más conflicto, porque si no nos vamos a divorciar. Entonces me la aguanto. Ahí se diste en cuanto al deseo. Claro, el deseo te va a llevar a situaciones muy desagradables. No hay garantía de felicidad ni en el análisis, ni en el teatro, ni en ninguna parte. Entonces, el deseo te lleva generalmente a situaciones muy escabrosas, igual que el amor. Entonces, pero si yo aguanto, claro, algún día voy a romper, pero ahí va a salir toda la agresividad como agresión, y ahí voy a terminar yo siendo realmente también una piltrafa. Entonces, la idea es, ¿cómo calibro esto? Yo no confundir, no confundir la invención creativa en el amor con estas mierdas de abnegación, de ceder en cuanto al deseo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 10 puede ser. Como Este, mi vida 1000 veces. ya. Oh, Yo acá me puse en la otra pantalla porque mientras ustedes hablaban me acordé de un libro que voy a leer esta semana y que está citado, yo no sé si lo cita Badiou en el Elogio del Amor o lo leí en otra cosa, eh, alguien que de pronto le da bola a un filósofo, este, que por ahí para algunos no es filósofo, que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tiene estudios sobre el amor. Me lo voy a leer esta semana. Yo lo leí hace muchísimos años. Y porque
en una conversación, se cuenta una anécdota que a lo mejor no es cierta, de Ortega y Gasset hablando con Heidegger, y Ortega y Gasset diciéndole de que España, él sería uno de los pocos filósofos de España, y Ortega y Gasset le dice, el problema de España es que no tiene filósofos. Muy hijo de puta, porque sí, tiene filósofos. Pero claro, filosofan de otra manera, no a la manera de Heidegger o a la manera alemana. Entonces, me voy a leer esto de Ortega y Gasset porque por ahí tiene algo que decir Ortega y Gasset en todo esto. No sé, por ahí no sirve, pero por ahí. Este, déjame buscarte algo que quiero comentar, porque, a ver acá, ¿dónde voy a buscar la palabra? La usé una sola vez, la palabra contradicción. Ah, contradic. No, no, para, a ver, ¿por qué no, macho? A ver, dame un segundo. Hay una parte en que digo que Badiou se contradice, pero no me acuerdo a propósito de que, bueno, ya lo veré. De todos modos, eh, tenemos esto, entonces el amor, un discurso, hace lazo social, y como todo el lazo social, implicado el poder, y a partir de ahí todo lo que puede derivarse, pero también, en tanto el amor enganchado a esta guarida de la subjetividad, es bastante frágil, porque cualquiera te lo patea, ¿no? O sea, de pronto, como digo, te hace una estocada narcisista y te deja en bolas, ¿no? Ahora, yo creo que eso se puede graduar en un proceso de trabajo teatral en donde uno puede ir llevando a los aprendices o a los actores con puntuaciones a, a ir pinchándole un poco el globo de estas satisfacciones eufóricas. ¡Ay, mira lo que logramos! Esto está precioso. Bueno, no sé. Entonces, está precioso, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver esto. Eh, en el caso en el caso del amor como prótesis, eh, el teatro que se termina fraguando es un teatro que yo llamo institucional o reformista, ortodoxo, en el sentido de que el semblante que propone, incluso con algunos punteos críticos, que lo vemos mucho en el teatro feminista, pero no llegan a las radicalidades de un teatro que viene trabajando con lo real. Entonces, un teatro que viene trabajando con lo real es muy probable que se tenga que enfrentar a situaciones que llamaríamos políticamente incorrectas. Y, y tiene que trabajar ahí. No puede decir, ah, no, 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 no podemos montar esto porque se nos vienen todas las minas encima. No, no, esto tenemos que trabajarlo, aunque se nos vengan todas las minas encima, porque acá, ¿qué se está jugando aquí? Y luego, obviamente, la pregunta, ¿por qué estamos nosotros implicados en esto? Entonces, pero vuelvo a la idea que estaba elaborando antes. En un grupo teatral nadie puede funcionar como terapeuta. Yo lo digo varias veces, no hay terapia. En el caso de que se dé el caso de un actor muy problemático, uno puede sugerirle hacer una terapia. Pero puedo trabajar situaciones de construcción de semblantes sin personalizar y ir graduando, calibrando la transformación de ese proceso. A ver, improvisemos por acá. Y si esto, improvisemos por allá. Y abordar a lo mejor lo mismo de distintos puntos de vista. Y ahí sí vas a tener
datos de cómo estás implicado, porque van a surgir cosas que no soportás, pero ahí hay que trabajar. A mí me ha ocurrido eso, cosas que no podía soportar. Pero bueno, ahí les sugería, ¿no? A ver, veamos esto. O cuando les pedía, a ver, en esta escena que hicieron, a ver, sí, la podemos hacer. No, no, no. A ver, ¿por qué este fragmento, esta escena, por qué no sigues improvisando a partir de ahí? A ver a dónde nos lleva. Y a veces eso es una cosa que lleva quién sabe a qué. Entonces, no sé, el amor es como muy elástico, ¿no? Porque da para muchas situaciones. El otro tema de Badiou importante es el de la declaración. Él habla de la declaración de amor. Esto de poner en palabras. El amor tiene que ser constantemente declarado. Creo que ahí toma la noción de Lacan de invención, de construcción significante, de un semblante ya con cierto nivel de emancipación del deseo y del goce del otro. Entonces, yo lo trabajé un poquito, pero no mucho en él, porque lo que fui haciendo fueron notas, las llamé notas preliminares. Cada nota podría dar lugar a una investigación. Eh, Esto de construcción de dos, el tema del sintón, entonces, qué sé yo, porque la diferencia entre lo que sería el teatro o las prácticas teatrales más conocidas, basadas en el sistema de Stanislavski. Nosotros vimos ese primer capítulo en donde aparece el tema del amor. Hoy lo podemos releer, ese primer capítulo, cuando este estudiante quiere construir ese hotel, está en toda esa euforia, se mira al espejo, se disfraza, agarra las cortinas, y llega y el director le pincha el globo, el desamor. Pero ahí Nazarov, ¿no es cierto?, se, se cae, se le cae el teatrito de su ideal del yo, de su yo ideal, pero aparece el deseo. Yo sigo aquí, yo no me voy de este taller. Yo creo que todos estos chicos que vienen a los talleres, que vienen con un deseo ligado a identificaciones exitosas de actores exitosos, son los primeros que dejan el taller. Mm. Produce la deserción. Porque no hay un deseo de actuación, no hay un deseo de teatro, no saben lo que es, pero no están dispuestos. Ellos vienen para que los formen, para ir a una audición y ser. También para ustedes si toman audiciones. Ahí el tema hay que tener también cuidado, porque la identificación con ciertos rasgos de los que van a audicionar puede ser fatal. O este me gustó, este no me gustó. Bueno, ¿en qué sentido te gustó, qué sentido no te gustó? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es cómo estás implicado en la selección de ese candidato? Entonces, pero en la praxis teatral me parece que lo que debemos tratar de procurar, no sin idas y venidas, avances y retrocesos, es eh, el pasaje que hace Lacan al final, del sujeto al parlet y de la lengua a la langue, para retomar temas de los que ya hemos hablado mucho. El tema es que va a haber un Hamlet interesante, novedoso, artístico, singular, si ese Hamlet logra ser como personaje construido desde la posición de parlet, no de sujeto. Decir que lo va a construir de sujeto, ¿qué va a ser? Un tipo que, así como hace también
lo vemos en la preparación del actor Stanislavski, ir a leerse la biblioteca entera sobre Otelo, ir a leer esto, o también los directores hacen eso, poner las biografías de los dramaturgos, esto, aquello, que leen críticas, lecturas de la obra. Bueno, está muy bien, eso está muy bien, pero eso ya lo estamos haciendo desde la lengua y del sujeto, tratando de encontrar esta cosa inconsciente. ¿Pero inconsciente de quién? Y entonces, ahora, cuando ya trabajamos con el parlet, es en tal caso cuando se instala la transferencia y uno puede decirle, flaco, flaca, ¿qué es lo que te seduce a ti de este personaje? O de esta obra, o de esta situación. ¿Cómo estás implicada? A ver, pregúntate un poquito. Entonces, si empieza a preguntarse, va a empezar a balbucear. La lang lo va a comenzar a relacionar primero, un poco alienadamente, con todo esto que está en el ello, ¿no? Y también en el inconsciente, como dijo la Chela, la herencia arcaica, la experiencia personal familiar, que es no para ligarlo con esas experiencias, sino para descubrir el punto en que el sujeto se implicó allí, el sujeto se implicó allí, y destrabarlo para que admita que no sabe y que podría haber sido todo de otra manera, y que él podría hacerlo de otra manera. Para eso tiene que inventar. Tiene que inventar. Creo que Stanislavski lo bordea esto con el famoso como si. Como si. Como si. No, no llega a estos niveles de los que estamos hablando, pero creo que ahí hay un punto interesante, un como si. Como si es, ¿qué pasaría como si esto fuera así? Entonces, eso da posibilidades. Y ahí aparece la represión. Aparece la represión. En el último espectáculo que hice con los espectáculos con los chicos en el taller, no el último que fue virtual, el anterior, que fue sobre los cuentos infantiles, empezaron a hacer improvisaciones en las que aparecían terribles experiencias de violencia doméstica, crímenes domésticos, lesbianismos varios, homosexualidades, pura odio, todo era odio, y eran todos latinos, todo era odio. Yo yo estaba muy incómodo, ¿verdad? Pero bueno, si esta gente quiere presentar eso, que lo presente. O sea, el padre de Blancanieves, no sé cómo inventaban todo eso, era alucinante. Yo lo único que hacía era por ahí pedir, a ver, quiero ver un poquito más de eso, a ver, de esa parte de la escena, a ver, ¿por qué no la profundizan un poquito más? Vayan allá, improvisen, luego me lo muestran. Entonces, y ahí la cosa aparecía, por ahí venían, y alguno decía, no, sí, se nos ocurrió esto, pero esto no lo podemos poner en escena. Pero ¿por qué? Ahí aparecía la represión, ¿por qué no lo podemos poner en escena? Bueno, porque esto, aquello, y entonces ahí aparecía todo el tema eh, de la represión del límite, obviamente ahí aparece la ética, sí, hay cosas que no se pueden presentar en escena. Entonces, pero ¿cómo graduar eso? ¿Cómo graduar eso? Pero ellos ahí sabían que en esa horrible cosa siniestra que habían ido a improvisar, ellos estaban implicados porque no la improvisé yo. Yo a la carrera decía, yo no tengo nada que ver con esa escena, yo no improvisé esa escena. Eso es de ustedes. Y cuando era la hora antes de salir a escena, decía, recuerden, lo que van a mostrar al público es de ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no, con los contenidos yo no tengo nada que ver. Yo solamente los guié para armar, para llevar a cabo el montaje, para las luces, para el ritmo, para lo que sea, para que no se muevan bien y todo eso. Sí, claro, yo estaba implicado, obviamente, pero de todas maneras la idea es, esto es de ustedes.
Ustedes están implicados en esto. ¿Por qué se implicaron en esto? Ahí tienes una pregunta que puede despertar una transferencia. No sé. A mí se me ocurre en esto que estás hablando, pensando también en nuestro trabajo vinculado a la acción de la escena, digamos, ¿no? De como dos cosas. Una, el lugar de la escucha me parece como muy central, y el Ya, lugar de lo otro y del otro y de lo otro, digamos, ya, como en doble sentido, ¿no? ya. Eh, no sé por qué asocié todo el tiempo a esto. Y se me vuelve la idea primera de José, como la idea de Eros y Tánatos. Eh, Me pregunto si más que amor no hay una cosa erótica. O sea, me lo estoy preguntando, si quizás no sea amor, sino que sea erotismo. Bueno, Eh, Badiou te dice que todo proceso teatral tiene un final. mm, Ese final puede afectar al grupo. Hay grupos que trabajaron 4, 10, 15 años y en un momento se disolvieron. O puede ser un grupo que trabaja muy bien, monta un espectáculo y al final, bueno, nos vemos, nos damos los teléfonos, pero nunca más se encuentran. Hay un final, siempre hay un final. En la historia de amor hay un final, que puede ser el Romeo y Julieta o cualquier otro. Hay un final. Incluso cuando vivieron felices y comieron perdices, es un final. Y como hay final, el tema es que está implicada la muerte. No puede no estar implicada la muerte en el amor. No hay amor sin muerte. O sea, el amor como suplencia, incluso a nivel de la reproducción sexual, yo trato de superar mi mortalidad produciendo un hijo. Otros producen una obra, un texto, una sinfonía, no sé, una pintura. O sea, uno puede ir por el lado de superar la conciencia de mortalidad a través del arte, a través de la sublimación o a través de cualquier otra suplencia amorosa. Entonces, ahí tienes esto de que justamente el amor no puede ser solamente erótico, es también tanático, mm, o sea, lo puedes cubrir. Ahora, estaba pensando en el amor como prótesis. Otro elemento que puse en mi ensayito es cuando la repetición opera como autómaton, como el retorno de los signos. La repetición, como dije, esta que sorprende, esta que no podemos percibir como repetición, eh, eso, eso necesariamente, si tomas en serio lo que aparece como sorpresa, como sinsentido, eh, ahí vas a llegar a otro teatro, que no es, ya no estás atrapado en la repetición como, pues si no, haces 3 espectáculos que son lo mismo, que ujú, son lo mismo. Yo, por ejemplo, el otro día le di una entrevista con Isabel Allende y a mí me encanta leer las novelas de Isabel Allende, pero todas tienen la misma fórmula, es la repetición de la misma fórmula. Es una muchachita, generalmente, eh, ¿cómo te podría decir? De clase baja, que por ahí tiene ciertas circunstancias, llega a involucrarse con ciertas cosas políticas, y luego va pasando por distintas instancias de la vida, donde va tomando conciencia, y al final las últimas partes de todas las novelas es una reflexión sobre la muerte, porque el personaje ya es muy viejito, etcétera, etcétera. Y el otro día con Mabel vimos 2 películas con Clint Eastwood, una que a mí me encantó, La Mula, que está en Netflix, me encantó, me pareció súper graciosa. Y Mabel me dijo, pero tenés que ver El Gran Torino. Y me puse a ver El Gran Torino, a mí me gustó El Gran Torino. Pero las ¿No dos te películas, gustó? ¿eh? ¿No te No, gustó? porque ya había visto La Mula y empecé a ver esto, la repetición como autómata.
el relato tiene la misma estructura. Se trata de un viudo, viejo, ¿cómo se llama? Veterano de guerra, con un odio y con unos recuerdos y unos fantasmas siniestros, que se pelea con todo el mundo, que tiene una relación horrible en las dos películas con los hijos, no puede tener una relación con los hijos, y que al final termina, ¿no es cierto?, sacrificándose de cierta manera. En el Gran Torino se hace balear, que es el final más masoca, y en La Mula, que es un poco más ligadito a la comedia, no sé si la vieron, es un viejito que también le pasan un montón de cosas y se involucra sin darse cuenta con unos narcos latinos que le hacen llevar en su camioneta vieja drogas para aquí y para allá y le pagan una cantidad enorme. Él lo único que quiere es plantar unas florcitas en su jardín. A él le gusta el jardín. Y al final también es lo mismo, es un veterano de guerra, horrible, putea todo el tiempo, se lleva mal con los hijos, pero acá hay un componente pícaro, ¿no? Porque él en un momento sí se da cuenta en qué está implicado. Entonces, cuando llega al final que lo agarra la policía y llega al juicio, y la jueza le pregunta, ¿y usted cómo se califica, inocente o culpable? Dice, soy culpable. Y asume la responsabilidad. Eso es lo genial de esa película. Él asume la responsabilidad. En la otra, en el Gran Torino, la asume, pero se hace matar. Acá el tipo, más pícaro, se hace enviar a la cárcel. Y las últimas escenas son que agarró a varios presos a los que los implicó en su deseo de armar jardincitos en la cárcel. Todos los jardincitos con flores en la cárcel. Porque después de todo iba a estar como yo acá, encerrado en mi casa. Yo siempre digo, si a mí me llevan me condenan a cadena perpetua, bueno, no va a ser tan diferente que estar encerrado en esta casa. Y me dejan un poquito tocar un poquito el piano, pintar un poquito, escribir un poquito, ya, suficiente. Entonces, hasta por ahí me ahorro de cocinar. Entonces, y hasta puedo por ahí tener buen sexo, ¿quién te dice? Entonces, la idea es que las dos películas son el retorno de los signos, es la misma estructura, con y me dice, Mabel me contesta, los personajes no son iguales. Yo no dije que los personajes eran iguales, Mabel. Dije que la estructura del relato es la misma. Entonces, así que, pero de todas maneras sí, hay muchas similitudes entre los dos personajes. El de la mula, que es una película posterior, es más pícaro. Y es una película en un momento reidera, verdaderamente. Eh, También desmitifica la imagen de los narcos, así como gente terrible. Claro, sí lo hay, pero acá aparecen todos unos latinitos muy cómicos. Viejito, ¿por qué no nos llevaste esto? Hay toda una cosa muy familiar, tiene una relación muy linda con los jovencitos narcos que no tiene con los hijos, por ejemplo. Entonces, pero acá tenemos esto, el, el actor que se queda enganchado en la repetición como autómata y no pasa a, no toman, o el director que no toman en cuenta la irrupción del sinsentido en una clase o en un ensayo. Ahí hay que parar todo. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué? Ese ejemplo que les puse, el actor ese que acá en Los Ángeles se caga de risa y no puede parar cuando aparece en Hamlet el espectro del padre. En los años 60, obviamente, y tenés tú una cosa de una transindividualidad. En los 60, donde está todo el macartismo cuestionado, donde está el patriarcado cuestionado, lo que más te puede producir es la risa por un espectro del padre. No es el miedo al padre. La risa como elemento ahí que elabora una diferencia, una diferencia. Mm. Entonces, el director para todo y se da cuenta, el tipo le pregunta, ¿por qué te ríes? Pero el tipo no puede responder, el tipo se sigue riendo. Los otros actores no saben qué decir. ¿Qué le pasa a esto? Sigamos con la obra, sigamos con el ensayo. No, no, dijo el tipo, el director. Yo tengo que ir a releer todo de nuevo. A partir de esta risa todo se replantea de nuevo. A partir de un lapso, a partir de un chiste, a partir
de un olvido de un nombre, de una frase. Hay que prestar atención a esta psicopatología, ¿no? De la vida cotidiana. Y creo que ahí es donde está la puerta regia a lo real, a la implicación, a la transferencia. Creo que ahí está la puerta regia. Gustavo, cuando yo estaba trabajando como actor, hace muchos años ya, estábamos en la compañía de teatro, estábamos montando un espectáculo que se llamaba La Pluma del Ángel, ¿no? Era un trabajo así de mucho trabajo físico, te desgastabas muchísimo. Y en un ensayo me acuerdo que el director, que era Horacio, dice, vamos a hacer aquí esta escena, es sobre un poema que él había escrito, cada uno agarraba una frase, pero hacíamos como unas secuencias, ¿no? Eran unas secuencias así de... Y si alguien se equivocaba, venía el madrazo fuerte, ¿no? Era así una dictadura muy fuerte trabajar con ese director. El amor en el discurso del amo. Sí, entonces todo el mundo así, y nosotros había un actor que era, que él se reía siempre de las cosas, ¿no? Y el tipo así, cuando teníamos los enfrentamientos más fuertes, el tipo se iba y se cagaba de la risa en el baño, ¿no? Entonces, pero él tenía un problema de mala memoria, y uno de esos trabajos que ya estamos próximos al estreno, viene y va a decir la frase que él decía, que era una frase corta, ¿no? Y no se acuerda. Y se ha quedado así mirando. Y cuando se le vino el director, yo dije, lo mató. Y él se puso blanco así, se quedó así en shock, el tipo, ¿no? El que siempre se reía. Le decía, pero diga algo, la puta madre, diga algo, le decía el director. Entonces él dijo, ya va, no puedo. Eso es lo que yo quiero que usted diga, ya va, no puedo, ya va, no puedo. Y el tipo, ya va, no puedo, ya va, no puedo. Y empezó a decir, y empezó a cantar, ya va, no puedo, ya va. Y entonces la escena la repetimos y cuando venía la parte era, ya va, no puedo. Y después todo no aguantaba por la risa. Y la escena cambió el color, cambió Claro, la estructura. Y inclusive todo el mundo decía, vamos para la escena de ya va, no puedo, ¿no? ya, Y el actor, que es un gran amigo que ahora vive en Francia, se llama Harold, el tipo después se reía, se cagaba de la risa, decía, no puedo decir eso, ay, si se me olvida, ya va, no puedo, ya anda a cagar, ya. ya, Pero era eso porque cuando desenfocas ahí en esa línea, cuando desenfocas la línea, creas como un nuevo semblante, creas un nuevo claro, ahí ritmo, se va a desestabiliza otra, lo que estaba y aparece algo novedoso. Bueno, no, no sé, pero aparece algo ¿no? Salió inesperado. de las vísceras, ¿no? Entonces cambia totalmente, Ya, ¿no? ya, ya. Así que Entonces creo que ahí es esa parte, ¿no? Que tiene que pasar, ¿cómo es? Tiene que haber la ruptura para que pueda haber se dinamice, ¿no? Para que haya un nuevo movimiento, aparezca un nuevo cuerpo incluso, ¿no? Total. Y también, bueno, nosotros nos ha pasado acá es mucho, yo donde estoy está seguro. la contradicción, acá la encontré, que Badiou, porque Badiou habla de- del amor como una construcción de dos, el amor que no es el momento del encuentro, sino el momento de la duración, todo está muy bien. Pero luego él dice, eh, cuando empieza más adelante, habla eh, de el amor a primera vista y del accidente o del azar, como vos dijiste, y entonces él dice que sorprende. Claro, Y entonces, y que esa sorpresa, dice, aparece como el fulgor de todo deslumbramiento. Yo le puse el autoengaño, ese autoengaño de encontrar el alma gemela, pero él no ve que esa sorpresa está en relación con la repetición como tije, la del hecho, claro. la que no reconozco como repetición, porque en algunos casos uno tiene distintas historias amatorias y uno dice, ah, no, pero uno ya enseguidita engancha de, oh, esto me parece que es igual a la del otro y a la del otro. Yo Entonces lo uno ve el entendí. retorno de los signos. Yo lo leía a eso, Gustavo, lo leía desde otra perspectiva, pero lo digo porque me toca con la idea de la actuación también, Ya, que es la idea de acontecimiento, que estás todo el tiempo en Badiou como muy fuerte. ya,
Y a mí me interesaba esta definición de Badiou que dice, el acontecimiento es una duración para siempre, en el sentido de que puede ser, digamos, justamente una cosa a primera vista, pero que te modifica para siempre, digamos, que esa duración no es te la marca. duración, no es la duración del instante, sino de la permanencia, Ya, eh, de lo que queda, digamos, ¿no? Y a mí eso me hace sentido en la actuación, porque aparece algo del acontecimiento cuando el actor o la actriz actúa, que algo sucede y los modifica, yo los veo que los modifica, y esa modificación, que incluso esto que decís vos como una repetición, como Tige, ¿no? Que ya, aparece algo, empieza a dar sentido a eso que está sucediendo. ya, Eh, y, y puede ser fugaz, realmente fugaz en términos de acontecimiento, pero en términos de duración ya, eh, es trascendental. ya. Ahí yo Porque ya leía, abre la puerta a otra cosa, claro, abre la puerta a otra cosa. Entonces es como una huella que ya marca toda la duración posterior. Entonces ya es la irrupción del sinsentido y de pronto como una exigencia íntima de, de darle sentido, pero no un sentido como prótesis tomado del pasado, del anterior, sino de pronto replantearse claro. este nuevo sentido, no tomar sentidos así. Yo a veces veo un poquito eso en el teatro, ¿no? De, de la, de que se recurre a sentidos ya prefacturados, no sé cómo llamarlos, Sí. paquetes de sentidos, y se aparece Mm, esta repetición, es una cosa aburrida. Incluso Eh, se apela a ya, ellos. y peor cuando en el discurso de la universidad se apela a sentidos, se tapona la tige con sentidos manufacturados intelectualmente por las academias, ¿no? Por más progresistas que se quiera decir, nosotros no podemos trabajar ahí. Nosotros no podemos estar planteándonos que tengo que construir, oh, no, lo vamos a decir así porque Butler dice que el cuerpo, no, se cague la Butler, acá vamos a seguir a ver a dónde llegamos nosotros con nuestro inconsciente transindividual. Nosotros estamos en el arte. Entonces hay mucho teatro ahora muy preformado por los discursos académicos, las agendas académicas. Y la verdad que es aburridísimo, porque uno Y ya sabe. es una discusión que se hace mucho. Por ejemplo, en estos días tuvimos una discusión aquí en la universidad precisamente con eso. Una profesora nos estaba diciendo que había personas que tenían, decía, ¿no? Perdón, José, se te escucha muy Ajá, bajito. ahora sí, ahora Sí. sí. Entonces la profesora decía, no, que nosotros, ahora cualquier persona puede hacer teatro, entonces nosotros en la universidad no servimos para nada porque nosotros, o sea, ella queriendo decir como que el que no hace, pasa por la universidad no tiene autoridad para hacer teatro. Le dije, oye, tú estás hablando de que son artistas. El verdadero artista es un ser libre, es decir, tal vez la universidad nos ayuda para crear líneas de investigación, discusiones académicas, ver cómo funciona el aparato creativo, no sé, tantas cosas que puede aparecer ahí, pero realmente nosotros estamos formando artistas, estamos creando investigadores sobre el arte. No, ahí se viene la discusión, ¿no? Porque creo que hay una cuestión de puntos de vista y percepciones, ¿no? Por Ya, ejemplo, el artista siempre es libre, el artista no sabe en qué momento está creando, él está formando, va creando camadas y camadas ¿cómo se llama? De, 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 de investigaciones que él mismo va haciendo, autodidacta o por creación en ya, colectivo, no sé, y va avanzando. Hay artistas que nunca pisaron una universidad, entonces ya, crean esos automatones, Gustavo, crea que ya la forma de hacer teatro ya es prefabricada, ya viene así como ya. vertical, tiene que ser de esta Y forma, los porque si no, chicos no que hacen esas funciona. muestras al final de curso, Ujú. ellos ya saben lo que se espera que tengan que hacer. Tienen que responder a ciertos protocolos. Entonces, eso yo no puedo hablar mucho porque estoy muy alejado de eso, de lo que ocurría, por ejemplo,
recuerdo cuando estaba en la Facultad de Artes en la Universidad de Tucumán, los chicos ya sabían qué es lo que tenían que hacer para aprobar la materia, satisfaciendo al profesor de turno. Y se hacían espectáculos muy interesantes, pero los chicos después, cuando salían de la universidad, hacían trabajos que a lo mejor no eran tan lindos, pero eran más potentes, porque Claro. ya no estaban tratando de satisfacer al docente. Yo diría que cortemos acá, son las 2, yo ya tengo hambre, mi estómago me dice que la demanda de amor ya no responde, que la necesidad se impone. Entonces, nos vemos entonces en 15 días, que sería, ver, 12, a ver, 12 de junio, ¿sí? 12 de junio, que no es ningún feriado, nada. Mm. ¿Cómo No, pasaste tu cumpleaños, José? Muy bien, aquí en la casa con la familia. Pero hubo un encuentro ahí que Domingo estaba ahí. esa foto que pusiste con la bandera argentina, ¿qué era? Ah, porque eso es un centro cultural que hay aquí cerca de mi Ah, casa, como a ah, 3 cuadras, y entonces es una chica paraguaya que hace así actividades fines de semana. Entonces, el fin de semana anterior fue la independencia de Paraguay, ¿no? Y ahora era la independencia de Argentina. Entonces Argentina. invitó ahí unos músicos argentinos, y llegó una chica Comer que bueno, locro. a cantar, comer sí. locro pulsuro, como dicen en Tucumán. y Y una velada así súper rica ahí de comer y tomar algunas cervezas y hablar de ellos los son los amantes. que cantaban el seclanteño. Sí, 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 es una chica Muy lindo, y muy con lindo. el guitarrista que estaba con ella es de aquí, de Misiones, y es Ah, un Ajá. investigador muy bueno, es un tipo de jazz que viene del jazz y toca maravilloso, ¿no? Entonces ellos tienen esa dupla ahí y bueno, se la pasan súper bien. El otro día tuvieron un taller, ¿no? Sobre técnicas con la chica para cantar y todo eso. bueno. Muy Bueno, lindo. chicos, nos vemos en el próximo reunión. Bueno, se cuidan. Un Un abrazo abrazo. a Nos todos. Ok, vemos. Un Chao, chao. abrazo. bye bye, besos.